Mi primo abusó de mí. Pues la verdad es que no había tenido la oportunidad de contar esto, no tenía el valor, pero lo voy a hacer. Esto pasó un 4 de agosto del 2020. Actualmente casi tengo 18 años y eso pasó pues cuando tenía 14 años. Pues resulta que nosotros vivíamos en el pueblo de mi papá, pero tuvimos que mudarnos al pueblo de mi mamá. Nosotros no conocíamos a nuestra familia, tanto de mi mamá como de mi papá. Nada más conocíamos a las personas importantes, abuelo, primo, tío y ya. Yo siempre he sido una persona que no habla con nadie, no socializa con nadie, no se mete con nadie y a mí me cuesta bastante socializar y hablar con personas. Mis padres eran muy sobreprotectores. Nunca pude hacer lo que las demás chicas hacían a mi edad. Para esto tenía yo un primo. Este primo era de parte de la familia de mi papá. Éramos muy cercanos, nos llevábamos súper bien. O sea, éramos casi hermanos, éramos unas inseparables. Yo confiaba tanto en él que le entregaba mi vida a él. O sea, si mi vida dependía de él, yo se la entregaba. Éramos como hermanos, nos teníamos mucha confianza y yo jamás creí que me traicionaría. Pues esto empieza cuando yo tuve un novio. En ese entonces pues no teníamos una buena relación y para esto él vivía en un pueblo donde mi primo también vivía. O sea, ambos vivían en el mismo pueblo. Y pues para arreglar la relación yo lo fui a ver. Se me fue el día y el último autobús pasaba a las 6:30 y ya no tenía ni cómo irme. Yo no sabía qué hacer. Mi novio me dijo que pues él iba a conseguir quien me hacía el viaje, quien me hacía el paro para que me llevara a mi casa, pero pues tendría que irme sola. Él no iría conmigo. Pues yo le dije que yo no, o sea, yo me quedé pensando, no tengo suficiente dinero para irme porque él me dijo que yo tenía que pagar pues el dicho viaje quien me hiciera el favor. Pero para esto recordé que tenía a mi primo ahí en el mismo pueblo viviendo. Le marqué y le dije que sí estaba ocupado porque yo ocupaba que pues me llevara a mi casa porque ya se me había ido el último autobús. Y él me dijo, no te preocupes, mira, yo estoy tomando con unos amigos, pero unos 20 30 minutos yo voy para allá. Mi primo no sabía quién era mi novio y mi novio pues no sabía quién era mi primo. Mi primo llegó en su moto y nos pasó de largo a mí, a mi novio, se pasó derecho. Entonces se estaciona lejos de nosotros y me marca diciéndome que pues me acercara yo porque él no se iba a acercar. Y mi novio al ver a mi primo se molestó muchísimo y me dijo que por qué rayos no le dije que él era mi primo. Me dijo que no fuera con él, que estaba mal si iba con él y yo le dije que por qué y me dijo que ellos habían tenido una discusión muy fuerte hace mucho tiempo, ni que no se podían ver los dos ni en pintura. Yo le pregunté por qué, pero me dijo que había cosas que yo no debía de saber. Por ese asunto que había pasado y al saber que yo era su novia, me iba a lastimar o me iba a hacer algo mi primo. Yo le dije que mi primo era incapaz de hacerme daño. Y yo pensé que eran por celos, no sé, yo creí que estaba enfermo. Te digo que no teníamos una buena relación. Yo se lo dije a él que mi primo nunca me haría daño. Era la persona en la que más yo confiaba más que mi novio. Cuando yo me acerqué a mi primo, él también estaba molesto y me dijo, ¿por qué no me dijiste que él era tu novio? Y lo mismo me dijo que habían tenido un problema, pero tampoco me dijo sobre qué. Pues él dijo que me llevaba a mi casa, pues yo ya había salido en ocasiones con él y todo normal, o sea, nunca había algo sospechoso, nada que fuera del otro mundo. Pues me subí a la moto con mi primo. Pero yo sentía la tensión, la sensación del ambiente que algo estaba mal, que algo diferente le había pasado a mi primo. Mi primo no habló todo el camino, iba callado. Duró así unos 10 minutos. Era un silencio incómodo que parecía a él estar molesto. Me empecé a preocupar cuando se estacionó en medio de la nada. Ya estaba oscuro. Solo frenó y se bajó de la moto. Y me dijo que estaba molesto conmigo por verme de manera cariñosa con mi novio. Le respondí que era normal, ya que él era mi novio. Molesto me dijo, tú nunca has sido cariñosa conmigo de esa manera, todo este tiempo que hemos estado, pues, que nos conocemos. Yo le dije que sí lo había sido, pero de una forma familiar. Un poco alterado me dijo que le molestó verme abrazar a mi novio de esa manera. Y como la situación para mí ya era incómoda, ya no sabía qué hacer, le di un abrazo y le dije que si necesitaba un abrazo, pues podía decirme. Y no pasaba nada, yo se lo daba. Lo abracé, pero me empujó, me apartó y me dijo que no quería abrazar, que no quería ese abrazo porque no se lo había dado de la misma manera que se lo di a mi novio. Yo me quedé en shock con eso y él procedió a caminar más alejando, bueno, como que alejándose de donde estábamos. Y la verdad es que pues me espanté porque él caminaba rumbo hacia un sembradío y nosotros pues estábamos en medio de la nada. Y me dijo, ven, necesito hablar en serio. Necesito hablar en serio contigo. Y yo tenía el presentimiento de que eso no estaba nada bien. Y le dije, por favor, llévame a mi casa. Ya es tarde, si necesitas hablar, hablamos mejor en mi casa y aquí no, porque la verdad es que ya es muy tarde. Me dijo, depende de ti que nos vayamos ya o no, porque yo quiero hablar contigo aquí. Si no quieres, pues bueno, yo no sé cómo le haces, yo tengo aquí las llaves
de la moto y no sé cómo te vas a ir entonces. Yo lo seguí porque yo no quería estar sola en medio de la nada y a oscuras. Él continuó insistiendo con lo mismo y empezamos a discutir un poco fuerte. Me arrebató mis cosas y las arrojó lejos, las aventó. Cuando le hizo eso, me plantó un beso. Yo lo empujé y le dije, ¿qué te pasa? Cuando yo hice eso, él cambió totalmente. Me aventó, me tiró hacia el piso y me empezó a tocar. Yo traté de quitármelo de encima y corrí por mis cosas. Tomé mi teléfono y le grité que si no paraba, yo le iba a llamar a mis padres. Él me volvió a quitar mi teléfono, lo arrojó lejos y me volvió a derribar al suelo. Luché, forcejeé, pero fue inútil y terminó de mí. Mientras yo gritaba llorando que por favor me llevara a mi casa. Mientras yo le gritaba que si lo estaba haciendo porque estaba tomado, se iba a arrepentir. Él me contestó de una manera que no lo reconocía. Me dijo que él estaba totalmente en sus cinco sentidos. Yo gritaba esperando a que alguien me ayudara o me escuchara por lo menos, pero pues no pasó. Al contrario, él me dijo que no tenía que hacerme la difícil y que me estaba gustando. Cuando la pesadilla terminó, yo estaba mal, toda desarreglada y con el vestido estirado y con las rodillas raspadas y cubiertas de sangre. Cuando terminó me dijo, ya párate, deja de estar llorando, te voy a regresar a tu casa. Mientras yo le gritaba que se alejara y que por favor me dejara. Y me dijo, ya vámonos, no te hice nada malo, no seas dramática, te voy a llevar a tu casa y punto. Yo iba llorando todo el camino. Unas casas atrás me dejó ahí y todavía tuvo el descaro de decirme, arréglate, que si no tus papás van a pensar que algo malo te pasó y vas a preocupar a tu mamá. Yo no te hice nada malo. Cabe resaltar que yo salí aproximadamente de mi casa a las 2 de la tarde y no regresé hasta las 12 de la noche. Obviamente levanté denuncia, pero pues no procedió porque según la fiscalía me dijo que no hubo tanta agresión como las otras personas y que ni siquiera era yo para ese entonces y me discriminaron por eso. Me dijeron en un tono burlón, tú no pareces tan afectada como otras chicas que sí son y ellas sí se ven afectadas. Pues como yo tuve un accidente hace como 5 años, soy ciega de un ojo y está blanco. Entonces yo creo que ellos pensaron que yo les estaba mintiendo o que yo tenía algún trastorno o que yo lo estaba inventando, que lo saqué de mi cabeza. Mi primo sigue libre. Desde ese entonces no me lo había topado hasta hace unos meses y yo estaba con mis padres, me miró delante de ellos con una satisfacción y burla. Obviamente mis papás me apoyaron en todo este proceso de la denuncia, me acompañaron a levantar la denuncia, pero pues no procedió. Y como no procedió, pues mi papá quiso arreglarlo a golpes. Se molestó porque el abuelo de mi primo es policía y entonces cree que por eso no procedió la demanda. Pero pues ya no le hablamos, ya no tenemos contacto con ellos. Si nos llegamos a topar, no nos conocemos. La verdad es que, pues como les digo, ya no lo había visto hasta hace unos meses. Pero bueno, ¿qué se puede hacer si la justicia no hace justicia? Y bueno, chicas, eso es todo. Nos vemos en otro chismecito. Y ya saben, si quieren enviarme su chismecito, su historia, lo pueden hacer a través de este correo que aparece en pantalla. Bye.